Soy el doctor Marco Eduardo Martínez, médico internista de la ciudad de Cali, Clínica de Oftalmología de Cali. Este es un módulo en el cual vamos a tratar los aspectos clínicos y el impacto de esta proteína o esta partícula, más que una proteína, es una partícula de lipoproteína A. ¿Cuál es su impacto en la salud cardiovascular y su interpretación, la forma de interpretar y incluir su interpretación en los factores de riesgo coronario o cardiovascular convencionales? La lipoproteína A está asociada con eventos cardiovasculares como infarto del miocardio, enfermedad arterial periférica y estenosis de la válvula aórtica. La lipoproteína A puede generar o aumentar el riesgo de calcificación y estenosis aórtica, y este es un aspecto que hay que tener en cuenta con esta lipoproteína. Activa fenómenos osteogénicos, inflamatorios, proinflamatorios que producen osteogénesis y calcificación de la válvula aórtica. La lipoproteína A es algo que vamos viendo a lo largo del módulo, pero lo básico en sus cifras, hay dos aspectos. Uno es cómo se mide. Es muy importante porque hay laboratorios que lo miden en miligramos por decilitro, y lo que yo he visto en la ciudad de Cali es que la mayoría de los laboratorios lo miden en nanomoles por litro. Creería que en nanomoles por litro hay más precisión en la medida. Estas son las concentraciones. Por debajo de 50 miligramos por decilitro está bien. Por debajo de 125 nanomoles por litro, pues está bien. A medida que va incrementando los niveles de la lipoproteína, comenzando de una base de 75 nanomoles y 30 o 30 miligramos por decilitro, va aumentando, y aquí cuando llega a 250 nanomoles, 100 miligramos, ya se duplica el riesgo relativo. Cuando está por encima de 350 nanomoles, se triplica, y por encima de 430 nanomoles es bastante alto. Aquí vemos la curva. En este caso, estamos hablando de nanomoles. Yo personalmente estoy más familiarizado con los nanomoles. Me identifico más con esta nomenclatura, pero hay que conocer que pueden venir en dos formas. Vemos cómo por encima de 300 nanomoles o 400 se asemeja o es equivalente al riesgo de hipercolesterolemia familiar. Aquí vienen las diferentes concentraciones, siendo 200 alto, 300 muy alto. Tenemos la misma diapositiva, no hay mayor diferencia, pero esta afirmación, por favor, no se confunda con las diferentes unidades. Una es en miligramos y otra es en nanomoles. Entre más alta la concentración de lipoproteína A, es mayor el riesgo. No es lo mismo el riesgo de una persona o un paciente, un individuo que la tiene en 150 a uno que la tiene en 400. Y eso es importante tenerlo en cuenta en la interpretación clínica de los pacientes. Aquí hay una gráfica muy descriptiva. Primero que todo, aquí están los niveles muy normales en verde. Vamos en nanomoles 16. Y este ya es una franja amarilla, que están en 115. Y una franja roja, donde llega a 350 nanomoles, equivalente a 150 miligramos. Cuando el paciente se le hace el cálculo de su riesgo cardiovascular,
en cualquiera de las escalas internacionales. Yo me guío por el Score 2, pero hay varias donde uno puede identificar bajo riesgo al paciente. Vemos como una lipoproteína A elevada en franja roja puede aumentar significativamente el riesgo. Cuando el paciente tiene un riesgo moderado, calculado por los factores de riesgo convencionales, cuando el paciente adicionalmente tiene una lipoproteína A en la franja roja, pues el riesgo aumenta tremendamente, hasta el 41%. Y cuando el paciente con sus factores de riesgo convencionales tiene un alto riesgo y tiene la lipoproteína A elevada en la franja roja, se aumenta el riesgo de una forma exorbitante. Entonces, vemos que la lipoproteína A, además de actuar como un factor de riesgo cardiovascular, diría yo que es más un amplificador del riesgo cardiovascular. Esta es la misma gráfica. Básicamente tiene las diferencias en el aumento del factor del riesgo cardiovascular en las diferentes riesgos cardiovasculares convencionales. Esta es una gráfica muy descriptiva, donde si vamos a ver un paciente que con sus factores de riesgo convencionales tiene un riesgo alto, a medida que va subiendo la lipoproteína en plasma, y yo me guío más en los nanomoles, cada vez que va subiendo, y cuando llegamos a 350, el riesgo se amplifica tremendamente. Pero no solamente en el paciente que por sus factores de riesgo convencionales tiene un riesgo alto, en los riesgos moderados e inclusive en los riesgos bajos hay una amplificación significante del riesgo cardiovascular. Y cuando logramos reducir los riesgos cardiovasculares tradicionales o modificables, pues el riesgo cardiovascular puede disminuir a pesar de tener la lipoproteína A elevada. Podemos bajar de escala si controlamos los factores de riesgo convencionales y los mejoramos. Es decir, hay una mejoría y se baja de escala de riesgo a pesar de tener la lipoproteína A elevada, controlamos los factores de riesgo convencionales y se reduce el riesgo cardiovascular. Básicamente, todas estas gráficas son para imprimir en ustedes cómo se aumenta el riesgo cardiovascular. Yo me vuelvo y repito, me guío por nanomoles. Nanomoles. Por encima de 100 ya comienza a ser muy significativo el aumento del riesgo cardiovascular. Aquí tenemos una franja roja de muy alto riesgo cardiovascular. Cuando en nanomoles está por encima de 190, puede llegar hasta 500. Yo he tenido pacientes de 350, 400, 400 y algo. Nunca he llegado a ver un paciente de 500. El riesgo se considera alto, entre 100 o 105 y 190. Ya va disminuyendo debajo de 100, va disminuyendo el impacto de la lipoproteína A en el riesgo cardiovascular. Se recomienda que el paciente se le haga una medición en su vida, pero hay dos circunstancias, ahora vamos a hablar un poquito de lo de una medición en su vida, aclararlo un poco, pero hay dos circunstancias donde se puede volver a repetir el examen de la lipoproteína A. Una es en la menopausia, porque puede haber un aumento de la lipoproteína A por la disminución en los estrógenos en la mujer. Existe otra circunstancia especial que hay que tener en cuenta. Cuando el paciente tiene un infarto de miocardio, en su fase posinfarto aguda, puede haber una elevación de la lipoproteína A porque es un marcador de reacción inflamatoria. Entonces, a ese paciente hay que volverle a medir la lipoproteína A los 3 y a los 6 meses para definir si esa elevación posinfarto fue un evento de reactante inflamatorio
o si el paciente de base tiene una lipoproteína A elevada. Por eso hay que, posterior a la cicatrización y que ya haya pasado la inflamación, volverla a medir para tenerla en cuenta en su terapia. La lipoproteína A se debe, los consensos internacionales actuales recomiendan que la lipoproteína A sea medida una vez en la vida, al menos, o una vez a la vida, en la vida. Realmente es una lipoproteína que tiene un fuerte factor familiar. Se dice que el 90% de los pacientes que la tienen elevada tienen un factor familiar. Se considera que se debe hacer una medición como prevención primaria. Se puede medir entre los 20 y los 40 años. Yo creería que los 30 años es un buen momento para medirla y para tenerla en cuenta en el seguimiento de sus otros factores de riesgo cardiovascular. ¿Por qué se debe medir la lipoproteína A? Algunos dirán, como explicamos en un módulo adicional, la lipoproteína A como tal no tiene un tratamiento farmacológico específico porque gran parte de los medicamentos que utilizamos para manejar las dislipidemias no tienen impacto sobre la lipoproteína A. Si uno detecta un paciente a los 30 o 40 años con lipoproteína A elevada, esto indica que el médico tiene que ser más riguroso en controlar todos los otros factores de riesgo cardiovascular convencionales que pueden ser modificables. Y se ha visto que al modificar y mejorar esos factores de riesgo, como la obesidad, la diabetes, la hipercolesterolemia, LDL, el tabaquismo, etcétera, disminuye significativamente el riesgo cardiovascular. Es decir, la lipoproteína sería un signo de alarma para que el médico y el paciente sean más rigurosos en sus control de sus factores de riesgo. Realmente esta es una imagen donde se hace un cálculo del riesgo cardiovascular con los factores de riesgo convencionales. Si el paciente es de muy alto riesgo, pues hay que darle tratamiento con estatinas y bajar el LDL y la presión arterial. Si el paciente es de bajo riesgo o alto riesgo, el examen de la lipoproteína A pudiera definir si ese paciente de bajo o moderado riesgo requiere también un tratamiento de alta intensidad. Esta es la pregunta que ahorita nos hicimos. ¿Para qué medir la lipoproteína si no hay medicamentos en la actualidad que la reduzcan significativamente? Precisamente porque si uno modifica, por ejemplo, el LDL, lo reduce debajo de 60 o de 70, porque cada caso hay que individualizarlo, pues a pesar de que la lipoproteína no se modifique, el riesgo cardiovascular sí se modifica de forma beneficiosa o positiva. Lo mismo pasa con la presión arterial. Si el paciente tiene una lipoproteína A elevada y regula uno la presión arterial de una forma consciente y estricta, le hace que ese paciente con lipoproteína A tenga un menor riesgo cardiovascular a mediano y largo plazo. Aquí viene algo muy importante, porque existen tablas, como medicina, existen guías, criterios, tablas, y eso es muy importante. Pero también hay que tener en cuenta que los pacientes hay que individualizarlos. Y todo esto, cada detalle puede jugar un papel muy importante para tomar decisiones, cambios de estilo de vida y decisiones terapéuticas. Entonces, los factores de riesgo cardiovascular convencionales que todos conocemos y que podemos modificar. Pero en el cálculo del riesgo cardiovascular en la actualidad hay que tener en cuenta
estas otras circunstancias o estas otras características de cada paciente. El paciente se le debe medir en los métodos actuales de precisión la apolipoproteína B, que es un reflejo de las pequeñas partículas de LDL que puedan ser aterogénicas. La lipoproteína A es un factor de riesgo muy importante como amplificador y generador de aterosclerosis y enfermedad cardiovascular prematura. Y otro examen de precisión que encuentro extremadamente útil es la tomografía de calcio coronario, ya que esto nos hace tomar decisiones radicales terapéuticas, porque la tendencia de dar estatinas a todos los pacientes hay que individualizarla. Uno no le puede dar estatinas a todos los pacientes sin tener un criterio clínico muy coherente. Para resumir, la lipoproteína A puede ser tenido en cuenta como un factor de riesgo cardiovascular, pero en mi concepto personal, más que otro factor de riesgo cardiovascular, es un amplificador del riesgo cardiovascular que cada paciente tiene. Estos pacientes deben ser tratados de una forma especial cuando tienen esta lipoproteína elevada. Deben ser vigilados en su tratamiento de hipertensión, diabetes, obesidad, alimentación. Se debe tratar todos estos factores médicamente, los que se puedan, y se debe utilizar estatinas para disminuir los niveles de LDL, porque esto es muy importante. Podemos modificar los niveles de LDL, pero no podemos modificar los niveles de lipoproteína A. Espero que este mensaje sea de utilidad para tener claridad en las decisiones terapéuticas que deben tomar con cada uno de sus pacientes.